Bienvenidos un día más a nuestras clases magistrales de sevillanía en el Ateneo, y hoy nos visita y da la bienvenida para el curso, aunque han pasado varias semanas, pero ya de forma oficial, nuestro presidente del Ateneo va a dar la bienvenida, y nos acompaña también la directora de Cultura y Patrimonio en Andalucía de temas culturales, museos y demás. Así que sean todos bienvenidos. Presidente, suya la palabra. Prometo ser breve, eso es importante. Antes que nada, doña Aurora Villalobos, encantado de que nos visite usted, directora del museo, que nos visite usted en el Ateneo. Para nosotros es un placer encontrarnos aquí. También quiero saludar a Aurora Rosado, que es la ponente de hoy, donde nos va a hablar de un gran sitio que es nada más y nada menos que el Rinconcillo. Magnífico todo lo que pone, principalmente la tortilla de jamón. Querido Paco, querido Pedro, queridos amigos, simplemente estoy aquí para daros la bienvenida al Ateneo. Siempre es un placer recibirlo, y además deciros que aquí tenéis vuestra casa para lo que la necesitéis. La verdad es que yo con estos cursos de temas sevillanos, bueno, cuando puedo me escapo, es verdad que me pongo por allí detrás y estoy encantado. Simplemente deciros que ya estaréis impacientes por escuchar a Fátima antes que escucharme a mí. Y nada, que muy bienvenido al Ateneo. Nos encontramos encantados de que estéis un año más. Y como no puede ser de otra manera, perdonadme que salude a una persona a la cual yo le tengo un cariño muy especial, que es mi amiga Rosa, desde hace muchos años. Hola Rosita, no te cortes, mujer, dime algo. Que buenas tardes y que muchísimas gracias por venir al Ateneo. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, presidente. Por supuesto. Bueno, pues dicho sea de paso, muchas gracias, presidente, por abrirnos de nuevo las puertas un año más, ya de forma oficial. Hemos tenido varias conferencias. Lo recuerdo todo esto porque se graba y lo subimos después a YouTube para que las personas que no han podido asistir, o quien esté interesado para próximas ediciones, y sobre todo esté interesada en la conferencia que se dan, pues lo tengan registrado y guardado el día de mañana. Dicho esto, es un privilegio pues que de forma protocolaria el Ateneo nos abra de nuevo las puertas de su casa para seguir dando estas conferencias magistrales, que creo que es un sitio de encuentro de buenos amigos, de gente que está interesada siempre en Sevilla y sus tradiciones, y sobre todo pues nos visita Aurora también para dar la bienvenida, Aurora Villalobos, porque nos va a pasar durante las próximas semanas, meses y días todo lo que tengamos a referencia a nivel de cultura. ¿Qué quiere decir? Hoy, por ejemplo, había una ponencia de guitarra, desfiles, exhibiciones de moda flamenca, lo que haya en diferentes cosas del patrimonio de la cultura andaluza y en sus museos y respectivas sedes, pues nos lo va a avisar para poder asistir de forma gratuita, o sea que es de agradecer. Dicho esto, pues suya la palabra, un agradecer de nuevo que nos visite, que esté con nosotros y que, bueno, pues impulse desde este sitio también lo que es la tradición y la cultura. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y en primer lugar muchísimas gracias a la Asociación Cultura y Tradiciones de Sevilla. Yo no conocía de la existencia de vuestra asociación cuando me dijo mi consejera Patricia del Pozo que hoy no podía acompañaros, que viniera yo en su lugar. Me pareció maravilloso pensar que hay personas, tantas personas hoy como hay aquí reunidas, que cuidan de su identidad, de su patrimonio y que hacen por conocerlo y también a nosotros, haciéndolo sentir mucho más cerca. Doy también las gracias al Ateneo porque bueno, también es emocionante tener una institución tan importante para la cultura sevillana y cultura en general, ¿no? Es la cuna de esa generación del 27 tan importante para nosotros y bueno, pues creo que es muy simbólico que hoy estemos aquí hablando además del Rinconcillo, es decir, que confluye una serie de cosas maravillosas. Y bueno, y por mi parte, pues que represento los museos y los conjuntos culturales de Andalucía, como ha dicho muy bien Paco, por supuesto, el trasladaros todas las actividades culturales que hacemos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, en el Museo de Arte y Costumbres de nuestro parque, en el Conjunto Arqueológico de Itálica, Carmona, aunque vive un poquito más lejos, porque es verdad que hacemos muchas cosas, muchas también pensadas para vosotros,
muchas que tienen el encanto también de ser encuentro entre generaciones. Y bueno, pues yo creo que precisamente vosotros, que ahora tenéis vuestro tiempo para la cultura, es muy importante que también nos deis el reporte de las cosas que más os gustan o las que más podáis necesitar. Yo creo que hacéis una labor muy enriquecedora, porque sois precisamente un ejemplo de lo que las oportunidades que nos ofrece una vida plena, como puede ser la vuestra, ¿no? No basta con llegar a ser mayor, sino llegar de esta manera, con tantas ganas y con esta motivación. Sois la memoria, pues, de esa semilla eterna que describiera nuestro profesor don Francisco Morales, ¿no? Hacéis del tiempo y de esa experiencia un punto de encuentro, una oportunidad para compartir momentos como este, para disfrutar del patrimonio en su presencialidad, ¿no? Las nuevas generaciones tienen muchas oportunidades, pero no son conscientes muchas veces de esas oportunidades y juegan del internet, las aplicaciones. Y esto está bien, pero si le falta la experiencia directa que tenéis vosotros, yo creo que está vacío de contenido. Entonces creo que es muy importante que vosotros seáis siendo también muestra de que hay que vivir la cultura, experimentarla todos los días, que la cultura es lo que nos hace personas, lo que nos construye como sociedad, lo que nos da libertad de criterio y que bueno, que es algo también enriquecedor, ¿no? Que nos supone un reto cada día. Con vosotros, pues efectivamente muchos redescubriréis el entorno en el que hemos vivido. Además, como estáis tan focalizados en las tradiciones de Sevilla, creo que es muy bonito que en esta época en la que se habla de lo global y en la que el mundo nos mira, porque Sevilla fue puerta de América, pero seguimos siendo una referencia en muchas cosas en el mundo. Que vosotros seáis conscientes de ese valor y lo manifestéis estando en un sitio a esta hora, ¿no? Hacéis una labor, como digo, potenciando ese sentido de pertenencia y la señal de identidad, de la cultura algo vivo. Y lo hacéis porque además esa experiencia pasa por vuestra propia experiencia de vida, porque al final el patrimonio uno se identifica no porque tenga muchos datos o porque haya muchas cosas, sino porque tiene recuerdos, lo asocia a personas, experiencias, y eso es algo que vosotros sois los más ricos de todos los que podamos tener. Nuestras instituciones están muy volcadas al público local. Ya veréis cuando hagamos llegar las programaciones mensuales, tenemos muchas actividades que son para vosotros. Siempre se piensa, cuando se habla de museos, el éxito se mide por visitantes y se mide mucho por turistas. Un visitante y un turista no es lo mismo, pero es que en nuestros museos, aunque haya turistas, el día a día lo veis vosotros y no aquellos que vienen un día y no regresan. Por eso es tan importante la visión que vosotros nos vayáis a dar. Vosotros sois esa expresión, ¿no?, de esa Sevilla que comparte las tradiciones de la ciudad puerto y puerta de América, como decía, la Sevilla de Hércules y Julio César, de Neruda, de los Machado, de los Becker, que tendremos una exposición a final de año en el Bellas Artes de Sevilla, de las cigarreras, que este año hicimos también el aniversario y lo celebramos con un concierto en la sala ante los cuadros de Gonzalo Bilbao, de Fígaro, de Santa Ángela de la Cruz, de San Isidoro, de los barrios, de las dos orillas, de Mañara y la Santa Caridad, que como sabéis también tenemos ahora la exposición temporal, con esos murillos y esos Valdés Leal, que los vais a ver como nunca, porque vais a ver esos detalles que no se ven desde lo alto y que cuando regresen a la Caridad, pues habremos generado un vínculo que creo que es muy importante que lo tengamos. Sois la Sevilla de la Semana Santa, de la alegría de la feria, de San Fernando, de nuestros niños seises, de los calentitos del Postigo, de la cabalgata de Reyes, de todas esas Sevillas que tenemos en el corazón, ¿no? Y por eso quiero reiteraros que tenéis abiertas las puertas de nuestros museos y nuestros conjuntos, que hacemos muchas actividades para vosotros, que sois quienes mejor podéis valorar. Y bueno, estamos a vuestra disposición además, no solamente para esa programación, sino para concertar una visita, una conferencia, alguna actividad que a vosotros os vibre especialmente, porque yo creo que bueno, está muy bien durante el año tener el Día de Andalucía, el Día de la Mujer, el Día de los Mayores, pero yo creo que tenemos que hacer porque todos los días sean un poquito de eso, ¿no? Yo finalizaría únicamente con un fragmento de un poema de Mario Benedetti que me gusta mucho y que es a lo que yo aspiro si consigo llegar a vuestra edad, ¿no? No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar algo nuevo, aceptar tus sombras y enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconde y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Muchas gracias.
Pues agradecer, como bien decimos, a Aurora Villalobos por sus palabras, por su atención y por esta vinculación y esta forma de entender la comunicación que vamos a tener para tener una forma más recíproca de contribuir, ¿no?, con nuestra cultura y demás. Dicho esto, además quiero rescatar de Morales Padrón, que es un gran escritor de Sevilla, una frase que es magnífica, que la puso y la puso en Arsen en aquel momento, que era: no quiero, hablamos sobre Sevilla, dice, no quiero oírte llegar ni que llegue, sino ver cómo va llegando poco a poco. Pues esa es la forma en la que entendemos Sevilla, cómo va llegando poco a poco todas nuestras tradiciones, cuando llega el Corpus, la Semana Santa, ahora vamos Juan Tenorio, pues eso es lo bonito, cómo va llegando, y nosotros lo contamos aquí todas las semanas, ¿eh? Dicho esto, antes de empezar con Fátima, íbamos a hacer una pequeña intervención de unos 5 o 6 minutos, el Teatro del Casco Antiguo, hablando sobre la Giralda. Van a hacer un pequeño recital de 5 o 6 minutos y ya con ello empezar la ponencia del día de hoy. Además no tenemos prisa, si tardamos 10 minutitos más después a las 6:30, pues salimos 10 minutos más tarde. Salís vuestro del atril y hacéis esta recital sobre la Giralda, que lo prometimos hace varias semanas, hablando un poco sobre esta Sevilla, ¿vale? Y algo de las tabernas. Y algo de las tabernas, perfecto. No pasa nada, no pasa nada. Vuestro es el atril, hacer el recital y venga, un fuerte aplauso para... ¿Dónde quedáis? ¿Dónde quedáis? ¿Queréis hacerse detrás del atril y algo más de sonido, como queráis? Yo creo que sí. Aquí vale. Yo creo que se escucha. Aburrido en el planeta, buscando un rincón de gracia donde pone una taberna. Cuando al pasar por el sitio en que hoy está la Alameda, que por eso desde entonces lleva ya el nombre que lleva, se paró como embobado. Suspiró con toda su fuerza, miró al suelo, miró al cielo y dijo: ¡cachó, qué tierra! Aquí hay cazalla, manzanilla sanluqueña, vino blanco del condado y unas tapas que marean. Tapas son boqueroncitos, rajita de cosas buenas, aceituna, queso, gamba, empapante según Séneca, que era de Córdoba y tuvo la gracia que tiene el guerra. Puso también camarotes, que son cuartos de madera, donde van generalmente las personas por pareja. Puso papel matamosca y no puso luz eléctrica ni timbre, porque a Hércules no le podía ni pasar por la cabeza. Y llenaron a Sevilla de naranjos y palmeras, de jardines y de fuentes, de ajimeces y cancelas, y construyeron la torre más graciosa, más esbelta, más gitana, más soberbia, más alegre, más sublime, más grande y más hechicera que nadie en el mundo ha visto, quitando ya a Daniel. Una torre, la Giralda, aunque no mienten las señas, que parece que la han hecho de luces en vez de piedra. Hay que verla. Es bien sabido que en Sevilla el sol se acuesta más tarde y madruga por verse más tiempo en ella. Me queda un blanco. Y la luna está esperando que él se ponga, con la idea de decirle a la Giralda: toma mi plata, princesa. Y lo mismo que la luna, hacen luceros y estrellas. Hay que verla. Y basta ya de la Giralda. Hay que verla. Vamos a empezar directamente. Manolo hace la introducción de nuestra ponente en el día de hoy. Pero venga, Manolo hace la pequeña introducción y con ello empezamos ya, ahora sí, la clase magistral. El honor de presentar a doña Fátima Rueda, de corresponder a la profesora Ángeles, que se excusa y que no ha podido realmente venir. Por ello, pues, obviamente voy a ocupar yo su lugar, pero el texto, que ustedes no sepan, es de ella. Ella me lo ha pasado para que yo simplemente lo
y dice: si en este foro que pone en valor este tesoro inmaterial que son las tradiciones sevillanas, esta tarde vamos de enhorabuena porque la disertación con la que nos vamos a recrear recoge en letras de oro la historia de un establecimiento sevillano, no solo emblemático por ser la taberna más antigua de Sevilla, sino por ser el lugar en el que muchas de esas tradiciones que exaltamos aquí han tomado a lo largo de los años la forma de ritual. La persona que ha recogido la historia de esta taberna a través de un libro es, además de una gran escritora e historiadora, miembro de la familia que regenta el Rinconcillo desde hace muchas generaciones. Fátima Rosado Rueda es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. De su historial académico tiene los siguientes trabajos: el coleccionismo desde el punto de vista de la antropología. Disculpe la pronunciación. Colors, Sartus, Rubrican y su mecenazgo en Jerusalén. Ambos trabajos publicados dentro de congresos internacionales sobre coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico, publicado por la Universidad. Ahora. Hoy el día va el día de probatoria. Sigo por donde iba. Ustedes me han escuchado. Ambos trabajos publicados dentro de congresos internacionales sobre coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico, publicado por la Universidad de Sevilla en 2017, 2018 y 2019 respectivamente. En 2020 presentó el libro Historia de una casa centenaria, El Rinconcillo, publicado por la editorial Samarcanda. Ha colaborado también en el archivo de la Hermandad de la Salvación de la Iglesia de Santa Catalina de Sevilla. En 2024 ha publicado el libro Historia de una taberna, El Rinconcillo de Sevilla. Si El Rinconcillo es no solo un establecimiento con fuerte carga histórica en Sevilla, sino un lugar en el que se han escrito importantes episodios de la historia de Sevilla, nadie mejor que Fátima Rueda nos puede hablar de estos episodios y de esta historia. Ya digamos. Hola, buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias al excelentísimo Ateneo de Sevilla por invitarme a hablar de mi libro, Historia de una taberna, El Rinconcillo de Sevilla. Darle las gracias también al aula y a la Asociación de Tradiciones Sevillanas. Y bueno, mi intención es intentar hacer un resumen o destacar algunos aspectos de la historia del Rinconcillo a lo largo del tiempo y dar pinceladas de la información hallada hasta la fecha y destacar tanto las fuentes documentales de estos primeros siglos como las vivencias de los siglos XX y XXI que se encuentran mucho más cercanas. Este libro es fruto de una investigación que surgió en un momento concreto de mi vida, en el que tuve la inquietud de conocer la historia y el pasado de este negocio que pertenece a mi familia desde hace varias generaciones y del que existen referencias sobre su antigüedad y que ahora constatamos a través de documentos y fuentes documentales. El libro evidentemente trata de la taberna en sí, desde sus comienzos hasta la actualidad, pero también de la historia de la ciudad durante esos siglos, ya que el Rinconcillo ha sido y es testigo de la crónica diaria y de los sucesos que ocurren en la ciudad a lo largo de los siglos, desde su fundación. Este libro no solo cuenta la historia del Rinconcillo en pasado, sino también la historia presente, esa de la que formamos parte y construimos día a día. El libro está dividido en 9 capítulos, que pueden diferenciarse en 2 bloques. Uno de ellos comprende desde el siglo XIII, y ahora lo explico, el tema del siglo XIII hasta el siglo XX. Ese es un primer bloque y es donde se encuentran la mayor parte de los documentos que se han sido extraídos de archivos e instituciones.
y otro bloque, como más cercano en el tiempo, que recoge experiencias, anécdotas, aspectos culturales y sociales de la taberna e incluso algunas entrevistas a parroquianos y clientes del Rinconcillo. Para la investigación, las fuentes y archivos consultados han sido el registro de la propiedad de Sevilla, el archivo de San Clemente de Sevilla, y ahora explico el motivo, archivo municipal, archivo provincial, archivo histórico nacional en Madrid y también el archivo de la Hermandad Sacramental de la Exaltación. Otras fuentes consultadas para los siglos XIX y XX fueron las guías de Sevilla de Manuel Vicente Gómez Zarzuela, la novela La Escuela de Manuel Barrio, el pregón del 300 aniversario del Rinconcillo, que fue pronunciado por don Antonio Rodríguez Buzón, papeles del Rinconcillo, que hablaré un poco de ello también, y entrevistas a parroquianos, y noticias y consultas en prensa digital. El objetivo inicial del estudio consistía en documentar la trayectoria de la taberna desde sus inicios hasta la actualidad, pero la investigación ha revelado que el edificio cuenta con referencias desde tiempos de Alfonso X, en el que ya se le denominaba el edificio como Casas Tienda. Perteneció al monasterio de San Clemente de Sevilla hasta la desamortización de Mendizábal, por eso ha sido consultar en este archivo. Y es que, como ya sabemos, bueno, pues antiguamente muchísimas propiedades de la ciudad pues pertenecían bien al arzobispado, a conventos, monasterios, cofradías, hermandades, y lo que era la casa, el solar, se alquilaba. El propietario era el monasterio en este caso, y a quién se lo alquiló. Bueno, pues muchos fueron los arrendatarios que formalizaron contrato con el monasterio y que nos han permitido conocer, además de sus nombres, sus profesiones, entre las que cabe destacar tenderos y fruteros. Por eso siempre tengo tengo la sensación que siempre ha habido negocio. Antes de fundarse el Rinconcillo como taberna, pienso que siempre ha habido ahí una actividad comercial. Incluso hubo un maestro escultor, como fue Felipe de Rivas, antes de convertirse la casa en taberna, hasta que a partir del siglo XVII los arrendatarios eran taberneros y tratantes en vino. Incluso constatamos los inicios del negocio en un periodo comprendido entre 1647 y 1655, porque se ha hallado documentación de unas obras iniciadas de una bodega donde ya existía trato de vino, incluso antes, al menos negocio antes de la propia taberna ya había trato de vino. El edificio donde se encuentra el Rinconcillo. La taberna, el Rinconcillo, fue fundada en 1670 y continúa con la misma actividad hasta nuestros días, siendo regentado desde mediados del siglo XIX por la misma familia, la familia de Rueda, mi familia, de origen montañés. La casa en la que se encuentra actualmente la taberna, como hemos mencionado, fue propiedad del monasterio de San Clemente desde mediados del siglo XV. Aunque, como he dicho, en el archivo del convento hay referencia de que esa casa, desde tiempos de Alfonso X el Sabio. Y es que esa casa se la donó a un señor llamado Martín Martínez en el siglo XIII, a finales del siglo XIII. Y sus herederos la poseyeron hasta mediados del siglo XV, que entra en posesión del convento. Distintos inquilinos, hasta que a partir del XVII comienzan a alquilarlo a taberneros, que es cuando se funda la taberna. Y esto será así hasta la desamortización de Mendizábal, que pasó a manos del Estado. En 1864 fue adquirida por la familia de Rueda, continuando durante 7 generaciones hasta la actualidad. La taberna original no era tal como hoy la conocemos. La casa primigenia es la zona central por la que accedemos hoy en día. Posteriormente fue adquirida la casa que actualmente hace esquina y se amplió el negocio con una tienda de ultramarinos desde principios del siglo XX hasta los años 70 del siglo pasado. A partir de entonces el Rinconcillo adquiere la configuración que conocemos. Resumiendo, la configuración actual del Rinconcillo responde a la casa matriz de la calle Gerona y la adquisición de finales del XIX
de la casa colindante, hoy esquina con Alhóndiga, pero que entonces no lo era, y a continuación lo explicaré. Entre las sucesivas reformas realizadas hallamos la unificación de las fachadas. Bueno, aquí vemos una imagen de cómo está actualmente y una fotografía que es de los años 80, parece más antigua pero no lo es, y es porque conseguimos, ahora mismo yo aquí no podría leerlo, pero conseguimos ver la película de la cartelera del Cine Apolo, que se encontró aquí durante muchos años, y era una película de los años 80. Bueno, pues la configuración de la esquina ha cambiado para mejor, sí. Entre las sucesivas reformas realizadas hallamos la unificación de las fachadas propuestas por José Estirao y Muñoz, de la que se conserva planta y alzado en el Archivo Municipal de Sevilla. Ahí vemos la unificación de las dos fachadas. Y bueno, una descripción de la antigua tienda, que vemos que conserva mobiliario y la distribución propia de un ultramarino, estanterías de madera, pintadas hasta el techo con baldas de balas con hileras de cajones y cajoneras, de mármol y abiertas en su parte inferior, algo transformadas con el cambio de uso actual, que es donde muchas veces nos colocamos a tomar la tapa. Todo el mobiliario, al igual que la fachada, está concebido en una versión popular de Art Nouveau. Un aspecto importante de la casa es que se conservan medidas de la misma del siglo XVI, XVII y XIX. Es decir, que podemos saber cómo era el espacio de la casa en esa fecha, lo cual es muy singular porque hablamos de una casa particular. No se trata de una casa palacio, sino de una sencilla casa de la que se tienen referencias desde la Edad Media de manera continuada, con sus modificaciones y reparaciones, evidentemente, pero que ocupa el mismo lugar desde antaño. ¿Por qué se llama Rinconcillo? Y el porqué del nombre de la calle Sardina, actual Gerona. Antes de explicar el motivo del nombre por el que se llama el Rinconcillo, habría que describir cómo ha evolucionado y cambiado la calle Gerona a lo largo de los siglos. Aquí tenemos el plano de Olavide y una ampliación de la calle antigua Sardina. La actual calle Gerona, en las crónicas del siglo XIX, se describe como una calle triste y oscura, ya que se encontraba entre los muros traseros de los conventos de la Paz, de la Alcubeña y del oratorio de San Felipe Neri. Pero en el siglo XVI posiblemente no era así, ya que según el padrón de la época, en la calle vivían individuos de variados oficios, entre ellos tenderos y taberneros, algún escribano público y una vendedora de sardinas, la cual queda descrita como, tal cual, de esta manera, una negra que vende sardinas en la calle. O sea, en la calle Sardina estaba dentro del padrón. Hay otra vecina, ya en la plaza de Santa Catalina, Mari Sánchez, que vende sardinas. Además, según el padrón, existía una calle que se llamaba Forno de Sardinas y otras Peces. Y menciono estas vecinas y las calles para justificar el porqué del nombre de la calle. Posiblemente se llamaran sardinas al venderse y distribuirse dicho pescado en la calle. Por otro lado, al tener vecinos con distintas profesiones, posiblemente la calle fuese animada y vital, aunque posteriormente se volviera triste y oscura como aparece descrita en el siglo XIX. Aquí tenemos un plano que después lo voy a utilizar para un croquis, es un plano ya de 1863, cuando la calle se llama Gerona, que de Sardina a Gerona pasó a llamarse así en el año 1845, y hablar de un azulejo que se ha colocado recientemente en el mes de marzo en la fachada del Rinconcillo con el antiguo nomenclator de la calle en el plano de Olavide de 1771. El azulejo fue colocado en marzo del presente año ante el teniente alcalde y delegado de urbanismo, la directora general del casco antiguo, la asociación Incluso Pisano y la familia de Rueda. Así es como se encuentra actualmente, que es como lo podemos encontrar. Bien, continúo con la explicación sobre el motivo del nombre del Rinconcillo. Y es que en la actual esquina de Alhóndiga con Gerona
donde hoy encontramos un paso de cebra, ahí existió durante siglos una casa que estaba numerada como Alhóndiga número 2. Esa casa era propiedad de otro convento, el de Santa Clara, hasta que posiblemente tras la desamortización nominalizada fuese expropiada y pasara a manos privadas. Posteriormente fue comprada por el Ayuntamiento de Sevilla y derribada por el mal estado en el que se encontraba. Bien, pues la parte trasera de esa casa daba a la calle Gerona y literalmente le hacía rincón a la taberna Rinconcillo. Es decir, que durante siglos esa casa, que tenía entrada por Alhóndiga, su parte posterior trasera daba al rincón del Rinconcillo, valga la redundancia, motivo por el que la calle por esa parte debía ser estrecha y oscura, era un motivo más. Este rincón del Rinconcillo se encuentra en el plano de Olaguín de 1771 y precisamente ahora en el archivo provincial, en Almirante Apodaca, hay una exposición sobre los dos archivos, o sea, sobre el edificio, el archivo municipal y el provincial, y en el suelo del patio hay una reproducción del plano de la vida y se pueden ver todas las calles que se quieran, pero, por ejemplo, sí se puede ver esa ampliación, bueno, que quise indicar antes, en la que aquí sí, bueno, se puede ver un poco que la propia calle tiene como una esquina, una punta. Pues esa es la calle, es la casa que la hacía Rinconcillo. Es decir, que Olavide ya estaba reflejando una realidad del propio negocio. Vaya. Nuevamente comprobamos cómo el Rinconcillo ha sido y es testigo de transformaciones urbanas de la calle en la que se encuentra. Entonces, esta es la que puse antes, que hablo de este paso de cebra, que si lo vemos desde este lado, pues nada, vemos que por este lado, ahí estaba esa casa, al unificarse, la fachada se ha quedado pues la diferencia de las casas y ese rincón, ahora mismo puede ser el rincón de entrada del Rinconcillo. Esa era la casa, el plano está en el archivo municipal de Sevilla. La casa al frente linda con el número 2 de Alhóndiga, a la derecha 4 y por la izquierda y fondo la calle Gerona, contando con 17 metros y 36 centímetros cuadrados. Es decir, que si pequeña nos parece la calle, ahora entonces tenía que ser mucho más. Y ahí vemos en esa línea toda la casa la hacía rincón, al Rinconcillo, de ahí el nombre. Y este es el croquis que basándonos en el plano del archivo municipal de 1863, vemos la iglesia de Santa Catalina, la calle Alhóndiga, hemos colocado casa Tarín por actualizarlo un poco, la calle Gerona, ahí tenemos en verde el edificio original, el de siempre, la taberna se funda ahí en el siglo XVII, pero que hay referencia de la casa desde el siglo XIII. En el siglo XIX se compra la de al lado, en el 20 ya se tira la número 2, que ya hace el rincón, y ya se unifica, que es como actualmente la conocemos. Bueno, pues hasta aquí un poco la parte documental, para explicar el nombre de la calle Sardina, el motivo del Rinconcillo, la antigüedad del edificio, y insisto que es una casa sencilla que está en medio de ahí, de la ciudad, que no se trata de una casa palacio, pero tiene referencia desde Alfonso X. Efeméride. Bueno, pues el tercer centenario se celebra en 1971. Y dice Antonio Rodrigo Usón: queridos amigos, como corresponde a todo lo insólito de nuestra tierra, aquí nos reunimos esta noche a celebrar un tercer centenario con la genial puntualidad de año y pico de retraso. Hecho que tal vez no resulte ortodoxo, pero sí absolutamente sevillano. Bien, pues para seguir con bueno, aquí tengo fotografías también de aquel día. Se encuentra Antonio Rodríguez Usón, Manuel Melado, la familia de Rueda. Esta foto esta foto la tiene Manuel Melado, la tiene en su peluquería, que tiene como una galería
de fotografía de muchos eventos y aparece aquí entrevistando a Antonio Alcaide. Y una tarjeta porque en febrero de 1972 pues hubo como una copita, ¿no? O sea que hubo como, igual que ha pasado con el 300 aniversario, 350, por el tema de esto pues se retrasó un poco la celebración en el 2020, pues se ve que en el 72 también se estaba celebrando algo que había ocurrido 2 años antes. En cuanto a las tertulias, un aspecto interesante del Rinconcillo que me gustaría destacar son sus reuniones de amigos y tertulias. Comienza hablando de papeles del Rinconcillo, este es un azulejo que se encuentra allí, que lo realizó uno de sus componentes, Justo Girón. Esta tertulia estaba formada por un grupo de académicos y profesionales y profesores de distintas disciplinas de la Universidad de Sevilla y otras profesiones, que durante varios años de finales del siglo XX se reunían cada jueves por la noche y debatían sobre el asunto de la ciudad de Sevilla. Decidieron escribir artículos relacionados con sus materias profesionales, las cuales fueron publicadas a lo largo de 8 años, en las que se hablaba de filosofía, literatura, poesía, historia, antropología, filología, dibujo. A mí me gustaría destacar, por ejemplo, la publicación de Rogelio Reyes, que habló de los sermones del Loco Amaro, y una relación de mesones de la ciudad de Sevilla en el siglo XVI de Klaus Wagner. Y también un artículo que tuvo dedicado un camarero, yo me imagino que muchos lo conocerían, Carlos Galiano, que se le conocía como Carlito Camarero. Estas son las publicaciones. Esta es una foto de la tertulia, en ella está mi tío Carlos de Rueda, mi padre Francisco Rosado y el camarero Carlito, ¿no? Carlito el camarero. Y pues tiene un artículo también, bueno, y aquí a la izquierda se encuentra Rogelio Reyes. Y tengo una foto un poco más actual que me han pasado hoy y de toda esta reunión que se reunió en los años 95 a puerta cerrada para celebrar una reunión más. Destaco también las reuniones y tertulias de Antonio Rodríguez Buzón para hablar de Semana Santa y poesía, en las que participara Manuel Melado. Otra reunión que tiene, es que he tenido que seleccionar algunas porque ese cuarto de reuniones tiene tantísimas y hay muchísimos azulejos, pero es que había que resumir un poquito. Entonces esta es de unos antiguos alumnos del Colegio de los Escolapios que estaban asistidos por mi tío Carlos de Rueda. Menciono en general las reuniones y comidas de hermandades, comidas de amigos que se reúnen en Navidad, como Ángeles, que tienen una de sus amigas del colegio, y menciono una muy curiosa que yo a ellos no los conocía, y son unos señores que llevan unos 45 años reuniéndose con motivo de la despedida de soltero de uno de ellos. Entonces, a partir de ahí, llevan 45 años reuniéndose todos los primeros viernes de cada mes y poder asistir a uno y bueno, pues seguir celebrando algo más de la despedida, vaya. Después... Casaría, ¿no? Sí, siguen casados. Siguen casados. Adjunto también algunas fotos familiares. Bueno, este es mi bisabuelo de la izquierda, Agustín de Rueda Villegas, Agustín de Rueda Gutiérrez y Carlos de Rueda, mi tío Carlos de Rueda Ordóñez. Es verdad que del interior hay muy pocas fotos antiguas, a mí sería una cosa que agradecería muchísimo poder conseguir más, porque es verdad que hay poco. Ahora no paramos de tener fotos actuales, pero es verdad que del interior hay muy pocas, que aparece mi tío Carlos de Rueda, y me resulta curiosa siempre la foto de la derecha, que aparece mi tío Carlos también, mi tío Víctor de Rueda. El tema de los jamones y esa esquina que sigue prácticamente igual, salvo en blanco y negro, entonces la gente lo sigue fotografiando, lo sigue subiendo y la verdad que ha cambiado poco, afortunadamente. Y bueno, este es mi padre, no sé si alguno lo conocería, Francisco Rosado Rodríguez. Bien, también dedico un epígrafo dedicado a unas entrevistas realizadas a parroquianos y clientes que forman parte del presente del Rinconcillo, de su día a día y que contribuyen a escribir la actual historia del padre de primera mano.
Bueno, entrevisté en el 2022, porque estas entrevistas las hice en el 2021. Entrevisté a Joaquín García Castilla, que fue músico y fundador de la Banda Municipal de Corea del Río, pero desgraciadamente falleció en el 22. También Manuel Delgado Martín, parroquiano del barrio, Bartolomé López Galindo, que desgraciadamente también ha fallecido. También entrevisté a Manuel González Torranco, que es el padre del artista sevillano Curro González, a Manuel Melado Prado, mundialmente conocido por sus sevillanas, sus programas de radio, sus libros, por ser speaker del Betis y por supuesto por su peluquería. Y Enrique Nari Ortega, abogado laboralista y pregonero de Semana Santa del año 2009. A lo largo de las décadas, bueno, siglos en realidad, han pasado muchas personalidades famosas, pero es a partir de 1995 cuando se inicia un libro que recoge las rúbricas de algunas de estas personalidades. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, Carlos Herrera, Jesús Quintero. Yo aquí voy a nombrar algunos solamente, voy a destacarlos solamente: Valerí Steno, Julio Aguita, Paloma Gómez Correro, Moncho Borrajo, Harrison Ford, Madeleine Stone, Luis Eduardo Aute, Rosalía, Carlota Casiraghi. Algunas de estas rúbricas han sido acompañadas de dedicatorias que muestran el cariño y aprecio hacia el rinconcillo. Y me resultó simpática y divertida la que dedicó el exjugador de baloncesto, Fernando Romay, que dijo: cuando me dijeron vamos al rinconcillo, pensé yo que no voy a caber. Y mira, nunca un sitio tan grande tuvo un lugar en diminutivo. Un fuerte abrazo. Esa a mí me gustó mucho. Y después aquí he destacado algunas, como esta de Paloma Gómez Correro, que decía: un rinconcillo. Ay, un momento, que no fue, que esto no me llama. Que te roba el corazón en una Sevilla que te llena de alegría, el alma. Aquí hasta los angelitos vienen a tomar un vinito con una tapa del rinconcillo. También me pareció muy divertida la de José, que decían en Televisión: última hora, intentan robar en el rinconcillo de día y se llevan 2 hostias y 3 palías. Esta, bueno, la de la izquierda es la famosa de Harrison Ford, que, bueno, que fue muy aplaudida por la prensa, y me costó trabajo localizarla porque yo no la localizaba hasta que busqué en prensa cuando vino, y digo que ya está, junio del 2016. Y bueno, con los premios Grammy Latinos. Es un libro de film, ¿verdad? Es un libro de film. Un libro, sí. Sí, bueno. También vino Rosalía hace 2 años. Sí, ahí los premios Grammy. Y a mí especialmente me gusta mucho esta de Carlos Herrera, que la pronunció justo la víspera del día, en 2001, cuando pronunció el pregón de Semana Santa y dejó escrito: todos los sevillanos tenemos un catálogo de rincones, en cualquier calle, tras cualquier puerta. Pero una cosa es un rincón y otra un rinconcillo. Rinconcillo los sevillanos solo tenemos uno. Este en el que estoy, otra vez, como tantas veces. Siempre Carlos Herrera. Película. Bueno, vamos. Películas rodadas, escenas de algunas películas rodadas en el rinconcillo. Bueno, sí, pues se grabaron escenas de Malaventura, Sangre y Arena, Margarita en el Jardín, esas alemanas Schon, Una Pasión Singular, La Joven de las Naranjas, hecha en Noruega, y el documental El Último Chicú. El anuncio de Crema Caballero, de Azúcar Moreno, Raimundo Amador y Rafa de la Unión, Rafa Sánchez, que hay ahora una versión nueva, pero es verdad que sigue siendo como más popular la de Azúcar Moreno. Pero bueno, decir que el rinconcillo tiene escenas de películas, tiene anuncios, pero es que tiene cancionero también. Y es que el artista polifacético Benito Moreno, que era hermano de José, músico, poeta, pintor sevillano, compuso una canción para el rinconcillo. Yo no la voy a cantar, evidentemente, en el libro aparece la referencia en YouTube, pero sí dejó parte del estribillo en el libro de firma, y la letra es un poco así como: me voy al rinconcillo. Esto fue escrito más o menos en los 80-90. Me voy al rinconcillo viejo y amarillo, allí está la tuna, siempre inoportuna, con esa ropita, que solo en cintita lleva una fortuna. Me encuentro un colega que de la Alameda
tela de Agustito con su petillito, paso de la luna, paso de la tuna y de los clavelitos. Bueno, pues ese es el estribillo, pero es una canción y se puede buscar por internet. Y también Alberto de los Reyes ha escrito un tanguillo. Da mi discreto homenaje, permítame, voy a cantar, si me dejan un momento, ahora que estamos en el bar, por ser este el primer sitio para hacerles disfrutar que se abre nuestra ciudad para beber y para jamás, para charlar un ratito, para concretar y para firmar, para hablar y pagar y echar un equinito. Bueno, pues el Rinconcillo tiene también su propio cancionero. Y bien, al ser mi formación de Historia del Arte, siento admiración por el arte contemporáneo. He destacado elementos y objetos decorativos, carteles, azulejos y obras directas de artistas sevillanos que enriquecen los muros y techos de distintas instancias de la taberna, desde el principio del siglo XX hasta la actualidad, pasando por el Art Nouveau en fachadas, mobiliarios y techos, como hemos visto anteriormente. Si hablamos de obras históricas del Rinconcillo, el Rinconcillo cuenta con el cartel de la conmemoración del 350 aniversario celebrado en 2020. Yo le solicité, se lo encargué a Juan Romero, que por cierto Juan Romero es pintor sevillano, tiene 93 años, tiene actualmente una exposición en la Galería Birimbá que acaba el día 25, pero esta vez no ha podido venir ya por la edad porque vive en Madrid. Entonces a mí me gusta mucho la perspectiva del cuadro que pintó, porque normalmente estamos acostumbrados a entrar y hacer la foto y ver siempre o los mostradores o las estanterías, pero él cuando viene se sienta en las mesas que hay ahí, y a él le gustó rememorar y recordar esta perspectiva, por lo cual me pareció distinta y original. Y este cuadro que tiene bueno, no es un cuadro, es la firma que nos ha dejado en el libro, le pedimos que firmase y lo que nos ha dejado otra obra de arte. También cuelgan en las paredes obras pictóricas de Francisco García Gómez, dos reproducciones esas son reproducciones, la fachada y el famoso taco de papeles donde se hacían los pedidos, y el otro es una témpera sobre papel. Y otra obra destacable es el cartel de Fiestas Primaverales de 1929 de Juan Miguel Sánchez, discípulo de Bacariza, y que tiene obra en Sevilla. Una exposición muy original que ocurrió en el año 92 fue la exposición de jarra de cerveza de Curro González. Y es que además de todas las actividades que evidentemente se desarrollaron en el 92, hubo una iniciativa de realizar pequeñas exposiciones de artistas locales y de momento en sitios inusuales. Y esta exposición, que son jarras de cerámica sobre retratos de amigos y artistas relacionados con la ciudad, la realizó Curro González y las expuso aquí en el Rinconcillo, en las estanterías, y en Casa Moreno también. Solo existen dos colecciones, una la suya y otra está donada a Reina Sofía. También destacamos la restauración de los techos, los grafitis de las puertas metálicas del exterior que fueron realizadas por Alessandra del Beni. Si seguimos con el arte, tenemos que mencionar también los paños de azulejería que se encuentran en los muros de la Centenario Taberna, algunos de mensajes y otros de Ramos Rejano. Todos son espectaculares y maravillosos, pero a mí me gusta mucho destacar esta serie de la serie del Quijote, que se encuentran también en la glorieta de Cervantes en la Plaza de América. Es decir, estos últimos, los de la Plaza de América, influirían en la colocación de los que tenemos en el reservado del Rinconcillo. Y otro panel es el del Anís del Mono. Este azulejo está basado en el cartel que ganó Ramón Casas en el concurso organizado por Vicente Bosch para publicitar su anís. Volvemos a demostrar cómo el Rinconcillo ha ido adquiriendo o adaptando obras del momento a la decoración de la taberna. Y podemos también mencionar los enseres antiguos del bar y de la tienda, como el peso, o las vasijas de cerámica, o las botellas de anís de cazalla. Este cartel también es muy simbólico, el mensaje del Rinconcillo Casa Fundada en 1970,
También he traído algunas fotos, porque ya les digo que tenemos muy pocas fotos antiguas del interior. Aquí yo identifico, por ejemplo, a mi tío Víctor de Rueda y Antonio Alcaide. Los demás pues serían clientes, y la de la derecha, la foto de mi derecha, pues también son dos señores que me resultó curioso porque una amiga reconoció a un familiar suyo al ver el libro y ver la foto, y digo, pues todo lo que me digáis. Estas son fotos ya más recientes, son de los años 90. Y bueno, también en el libro hablo de la relación que existe con Santa Catalina, ¿no? El rinconcillo con la hermandad y con la exaltación. Entonces, a partir de aquí me gustaría decir unas cosillas que ya no son tan... son más especulaciones mías, pero bueno, a mí me gusta pensar en ello. Por ejemplo, yo ahora, siempre que estudiaba la carrera y siempre que estudio cualquier cosa, yo veo el año 1670, o bueno, al revés, 1687, 1500, no sé, siempre digo, antes del rinconcillo. Entonces, en historia del arte pues, me he quedado siempre con la copla de aquellos artistas que a lo mejor podían haber entrado en el rinconcillo en aquel momento. La capilla sacramental de Santa Catalina es del año 1721 de Leonardo, fue proyectada por Leonardo de Figueroa. Y Leonardo de Figueroa vivía en el barrio de San Vicente. A menudo tenía que ir y él fue, bueno, con él colaboraron sus hijos Matías y Ambrosio. Bueno, pues si fue en 1721, a mí me gusta pensar que, ¿por qué no se iba a parar en el rinconcillo a tomar algo? Y a lo mejor hablaría o no de algo relacionado con los proyectos de la capilla sacramental. Pero un poquitín antes, porque no me he parado mucho en hablar, antes de fundarse el rinconcillo, el convento le arrendó la casa a Felipe de Rivas. Felipe de Rivas lo arrienda en el año 1641 y vive ahí y tiene taller junto con sus hermanos hasta 1645. Bueno, pues esos años son los años de proyección del Cristo de la Misericordia, que actualmente sale en las 7 palabras, de la ejecución del retablo mayor de San Clemente, el retablo mayor de San Julián, hoy desaparecido, y el retablo mayor de San Pedro. Entonces a mí me gusta pensar que justo en la parte central del rinconcillo, en la parte antigua, esa que tenemos referencia desde el tiempo de Alfonso X, bueno, pues cuando él estuvo allí, a lo mejor diseñó, proyectó. A mí me gusta pensarlo porque, a ver, documentado no está, pero posible es. Y por último, bueno, pues que como también fue ya en el siglo en el siglo XX fueron unificadas las dos fachadas, al quedar unificadas las dos fachadas del rinconcillo por José Pía Muñoz, pues resulta que el arquitecto municipal del momento era Juan Talavera, y de hecho Juan Talavera tuvo que realizar el informe del estado en el que se encontraba esa casa ruinosa que se derribó. Entonces quiero pensar que tanto Juan Talavera como José Pía Muñoz también entrarían en el rinconcillo. Quiero decir, no son, pensamos ahora las personalidades, pero yo quiero pensar que todas esas personas han entrado toda la vida. Afortunadamente ya en el siglo XX ya había luz normal, luz eléctrica, pero tenemos que imaginar, por ejemplo, a Leonardo de Figueroa, que se entraron cuando veían como en esos mesones antiguos. También quiero pensar, cuando hago a veces fechas, Bartolomé Esteban Murillo murió en 1680, a lo mejor le dio tiempo, me parece que no era mucho de Ataveña, no lo sé, pero a lo mejor también esto, entonces todas estas personas han podido pasar por el rinconcillo. En fin, pues muchas gracias. Bueno, como decimos muchas veces en estas conferencias, y sus protagonistas, Sevilla es un palio eterno. En ese palio le vamos dando movimiento poco a poco gracias a sus protagonistas, porque en esos varales están inscritos los nombres de los más grandes y muchas veces anónimos, desconocidos, como en este caso, pues nuestra querida Fátima, que nos ha traído una recopilación histórica y única, que es
parte de ese varal que tiene Sevilla y que le da movimiento y que le sigue dando movimiento a través de los años y que es eterna, como también nos ha dicho nuestra querida directora de Cultura en la Junta de Andalucía. Así que mi enhorabuena, nuestro secretario Pedro Romero vale el acta en el día de hoy. Magnífico el trabajo recopilado y historia viva, como bien has dicho, de la ciudad. Enhorabuena y se el acta. Fátima, el libro que está en venta, ¿puedes decir más o menos el precio? Y tú, si puedes darnos un poquito bien, que somos todas personas mayores. El libro ahora mismo se encuentra expuesto fuera. ¿Qué precio tiene para saber? 21,25. 21. En 20, redondean 20. Por lo menos, hombre, que Claro. sí. Ya es lo que me decía la editorial. Tradiciones sevillanas en Ateneo de Sevilla, reconocimiento magistral de sevillanía a doña Fátima Rosado de Rueda, por una vida en mantener las costumbres, los ritos y esencias e historia de la ciudad de Sevilla. Sevilla, 21 de octubre de 2025. Le entrega hoy nuestro secretario Pedro Romero y nuestro asesor Juan Manuel, porque Martos no está de viaje y nuestra Ángeles González también está de viaje. Así que